Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos. É com muito gosto que vos saudamos e agradecemos a presença neste nosso It's Time to Talk About deste mês, que se debruça sobre as principais alterações na ISO 27001-2022, com foco nos seus novos pontos e nos seus novos atributos. Daqui a precisamente um mês, dia 23 de março, temos um novo encontro online que vai contar com a Redshift como convidada. Será mais um hands-on talk que, para quem nos acompanha, já sabe que é um mãos na massa, são mesmo exemplos práticos e projetos, e o tema será o Decreto-Lei 65/2021 e o QNRCS, duas ferramentas ágeis e impulsionadoras da ciberresiliência. Nos próximos dias partilhamos todas as informações adicionais sobre este evento, quer as inscrições, quer o programa mais em detalhe. Ficará tudo no nosso website itsmf.pt e também nas nossas redes sociais. Fica a dica para nos acompanhar por lá e, se quiser, pode também subscrever a nossa newsletter mensal enviando um e-mail para secretariado@itsmf.pt. Hoje e ao longo desta hora temos Agostinho Lerma, IT Technical Expert da LRQA para o sul da Europa. Ele vai partilhar connosco dicas e cuidados a ter na auditoria de transição, bem como na fase de preparação e respectivos prazos para a realização das próximas auditorias, lá está, com a ISO 27001-2022 a ser o nosso foco principal. Depois da apresentação, segue-se então a fase de perguntas e respostas, mas se durante a apresentação tiver alguma dúvida, alguma questão, pode sempre colocá-la na área do chat aqui do Zoom, que esta tarde serve de base para o nosso encontro. Agostinho, bem-vindo. A apresentação vai contigo. Obrigado. Gracias. Un segundo para compartir la pantalla. Espero que estén viendo mi pantalla. Sí. Correcto. Muy bien. Perfecto. Primero de todo, buenas tardes a todos, señoras y señores. Mis disculpas por delante por dirigirme en español a ustedes. Hemos acordado que para facilitarme un poco la vida lo íbamos a hacer así. En todo caso, el soporte de esta presentación está en inglés y, como ha mencionado Daniela, en el turno de preguntas pueden dirigirse en portugués o en inglés, como sea más cómodo para ustedes. Yo intentaré entenderles bien en portugués e intentaré responder a lo que me preguntan, así que a ver si nos podemos arreglar bien. Este seminario, este webinar va dirigido a establecer los cambios principales que afectan a la nueva versión de la ISO 27001 que define un sistema de gestión de seguridad de la información. Me gustaría repasar un poco la agenda. Vamos a hablar de esos cambios que afectan a la nueva versión de la norma. Vamos a hablar de la situación de transición que tenemos a la nueva norma y vamos a prestar especial atención a los 11 controles que aparecen nuevos en el anexo A de esta nueva norma. Haremos una mención a productos de ciberseguridad del grupo del RQA y estableceremos las conclusiones y los entregables de este seminario. Como decíamos, soy staff del RQA desde 2019. Anteriormente he sido empleado de BSI y de Ernst & Young, de EY, y soy auditor jefe calificado desde 2006. En aquel tiempo todavía mi certificado es de BS 7799 parte 2. Soy auditor jefe también para ISO 9000, ISO 20000, ISO 22301, seguridad en cloud, ISO 27017 y CSA Star, seguridad de datos de carácter personal en la nube de 27018 y privacidad de 27701, entre otros. Y internamente en el RQA soy miembro del Comité Técnico de Ciberseguridad desde 2020. Perdón. Y soy representante para el sur de Europa en este comité. Y vamos directamente a hablar de los cambios que tenemos en esta nueva versión de la norma.
La parte principal está focalizada, está localizada en el anexo A de este estándar. Tenemos tres cambios principales, este principal que afecta al anexo A y los dos cambios más notorios que afectan al wording, a la descripción que hace la cláusula 613 de tratamiento de riesgo, en cuanto a que se ha eliminado principalmente los objetivos de control, que se ha reemplazado por controles de seguridad de la información, y en todo caso por el reemplazo de controles de seguridad de la información por controles a secas. En todo caso, también se ha quitado algunas palabras de esta cláusula 613D para eliminar una potencial ambigüedad. Al respecto a esta cláusula, me gustaría explicarles que en la versión actual de 2013 y en la versión nueva de 2022, en esta cláusula de tratamiento de riesgo, el estándar habla específicamente de que la organización está requerida a identificar todos los controles que aplica. Todos incluye a los controles existentes que ya tiene la organización, a cualquier otro control que la organización haya sido requerida a aplicar por un requerimiento legal o regulatorio, porque alguna de las partes interesadas se lo ha pedido o como resultado del proceso de análisis, identificación y evaluación de riesgo que hemos llevado de forma previa. Por lo tanto, una vez que hemos identificado todos los controles que afectan o que aplica la organización, es cuando tenemos que coger esos controles e ir al anexo A para comparar y para establecer, gracias al anexo A, si hemos olvidado alguno relevante. Lo que quiero dejar bien claro es que los controles incluidos en el anexo A no son el límite de ninguna organización, sino que son simplemente un repositorio de controles para no olvidar los más importantes. Por lo tanto, la situación que tenemos actualmente en la mayoría de las compañías que estamos auditando es que el número de controles varía y empieza en 150, en 160, en 300, y tenemos ejemplos como es el caso del Deutsche Bank, que tiene una matriz de control de 1100 controles. Claro, esto es muy complicado, empezar a pensar y a buscar controles que uno aplica, y estamos perfectamente capacitados para buscar ayuda, y así lo dicen las notas que incluye también esta cláusula 613 del estándar. Para proporcionarles esta ayuda, lo que he incluido es esta diapositiva, en la cual pueden ver lo que podemos llamar Extended Control Frameworks o ámbitos de control extendido, para diferentes ámbitos, para la seguridad de la información, para ciberseguridad, para privacidad, para seguridad en cloud, para tecnologías de la operación, para OT, para ámbitos industriales, para data centers, para personas, seguridad física, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos ámbitos de control extendido que son un compendio de controles que podemos utilizar y que nos pueden dar una guía sobre lo que nuestra organización, dependiendo de los requerimientos o de la afectación que tengan estos ámbitos, podemos implementar para proteger nuestros activos de información. En este caso, y en esta diapositiva, aparecen los elementos genéricos, y en la siguiente, que tenemos aquí, he tratado de buscar algunos sectores más o menos relevantes, como banca, como energía, como loterías, como seguridad nacional, en el caso de España, como servicios de salud, telecom, shipping y automotive. En todo caso, dependiendo de a qué se dedique uno y del sector y de la afectación que tenga dentro de su contexto, que es un elemento fundamental, la determinación del contexto, en el proceso de gestión de la seguridad de la información, identificaremos qué es útil para nosotros y aplicaremos en consecuencia. Por lo tanto, los controles que están en el anexo A no son nunca un límite, sino que son simplemente un recordatorio y una base de control. Como decíamos, en esta nueva versión de 2022 del anexo A, tenemos 11 controles nuevos, tenemos 24 controles que han sido integrados entre sí
y tenemos 58 controles que se han actualizado. De todas formas, he de decirles que en mi experiencia, la mayoría de las organizaciones ya estaban aplicando estos nuevos controles y muchos más a fecha de hoy. Por lo tanto, en la mayoría de los casos no van a ser ninguna novedad y creo que tampoco ninguna dificultad de implementación. Por lo tanto, lo que nos queda es una comparación entre los 93 controles actuales que tenemos en la nueva versión contra los 114 de la versión anterior, en la que teníamos 14 dominios, y en esta nueva versión de la norma estos 14 dominios se reducen a 4. Se reducen al dominio organizacional, en el cual hablamos más acerca de políticas y procedimientos, el dominio de las personas, que afectan a los individuos, el dominio de los controles de seguridad física, que afectan a los elementos físicos, y el dominio tecnológico. Como pueden ver aquí, en función del número de controles que tenemos asignados a cada dominio, ya ven el peso de cada uno de ellos. La parte organizacional tiene 37, las personas 8, la parte de seguridad física 14 y los controles tecnológicos tienen 34. Por lo tanto, hay un importante peso en la parte organizacional y en la parte tecnológica. En relación a otra novedad que son los atributos, tenemos los temas de los que hemos hablado, tenemos los controles y tenemos los atributos. En esta nueva versión de la norma se incluyen estos atributos que afectan o que están en relación con los tipos de control, con las propiedades de la información, con los conceptos de ciberseguridad, con las capacidades operacionales y con los dominios de seguridad. En todo caso, tenemos estas diferentes vías o categorización de los controles que nos ayudan a identificarlos para incluirlos en nuestro proceso de gestión de riesgo, de tratamiento de riesgo y en la declaración de aplicabilidad, y podemos filtrar y presentar los controles desde diferentes puntos de vista dependiendo de la audiencia por el uso de esos atributos. En todo caso, me gustaría decirles que creo recordar que es el anexo B de la ISO 27002 de 2022, que se publicó en febrero del año pasado, donde se establece y se desarrolla las capacidades y las utilidades que tienen estos atributos que se han incluido en esta nueva norma, en esta nueva versión de la ISO 27001 de 2022. En esta sección sobre el estatus de transición, lo que me gustaría contarles es que la recomendación que les hacemos es que revisen ustedes su proceso de gestión de riesgo, de tratamiento, y que revisen la declaración de aplicabilidad, que comprueben en todo caso la justificación para la selección o no selección de los controles, especialmente de los del anexo A, y si han implementado, si han seleccionado e implementado alguno de esos nuevos controles, tendrán que diseñar la implementación de ellos para hacerlos operativos y válidos. Y en todo caso, durante ese proceso recomendamos también que muestren ustedes todos los demás procesos, todos los demás controles que están incluidos dentro de su declaración de aplicabilidad. Acerca de los plazos, y esto también es importante para la planificación que pueden hacer ustedes de la implantación y de la auditoría de esta nueva versión de la norma. Aquí he tenido una actualización porque la semana pasada la IAF, la International Accreditation Forum, ha publicado una actualización del documento que habían establecido para esta transición. Si mal recuerdo es el MD 26 o 29, ahora no recuerdo, pero se sigue estableciendo 3 años de transición a partir del 25 de octubre del año 2022. Nosotros como entidades de certificación estamos ya prácticamente preparados para auditar y certificar a la espera de la acreditación de UCAS, y ningún certificado tendrá validez a partir del 31 de octubre del 2025 de la versión antigua. En todo caso, no se emitirán, y esta es una de las actualizaciones de
esta revisión de la IAF, nos emitirán nuevos certificados de ISO 27001-2013 a partir de abril del 2024, abril del año que viene. En todo caso, la auditoría de transición incluirá como elemento mandatorio, como elemento obligatorio, un documento de gap análisis, un checklist. Debe de incluir también una actualización de la declaración de aplicabilidad, una actualización del plan de tratamiento de riesgos y la implementación y la efectividad de los nuevos controles o de los que se hayan cambiado. En todo caso, esta auditoría de transición o la transición se puede hacer también remotamente. El documento de la IAF autoriza hacerlo de esa manera. ¿Cómo vamos a afrontar desde el RQA esta transición? Pues, como decía, estamos en el proceso de acreditación de UCAS. Esperamos terminar este proceso no más tarde del 30 de abril de este año y esperamos poder empezar a certificar a partir del 1 de mayo del 2023. La auditoría de transición tendrá un día de duración por requerimiento que se basará en el checklist que he mencionado y se puede hacer en las visitas de seguimiento o en las visitas de recertificación. En todo caso, como decía, nosotros ya estamos terminando el proceso de formación, de exámenes y de calificación de todos nuestros auditores. Tanto mi compañero Antonio como yo ya tenemos código y creo que el resto de compañeros están ya o lo estarán en breve para poder auditar bajo la nueva norma. Muchos me preguntarán por qué a ustedes siempre les parece que los auditores tenemos mucho tiempo y a nosotros nos parece que tenemos muy poco tiempo. Muchos me preguntarán qué vamos a hacer durante ese día de transición en la auditoría. Bueno, pues vamos a utilizar el checklist del cliente como referencia. Durante la mañana vamos a revisar el proceso de gestión de riesgo y los cambios en la declaración de aplicabilidad al completo y por la tarde vamos a hacer un muestreo de los controles. Vamos a priorizar evidentemente los nuevos controles y vamos a utilizar ese gap para establecer si ha habido cambios y cuáles han sido. Y en todo caso, mirar también cómo se han integrado o se han actualizado los controles y si ellos siguen siendo efectivos para el propósito que se han identificado. Los nuevos controles, y es donde vamos a poner el foco a partir de aquí, son estos 11. Tenemos 3 que afectan al dominio organizacional, 1 que afecta al dominio de seguridad física y 7 que afectan al dominio técnico. En todo caso, lo que vamos a hacer en las diapositivas siguientes es hacer una revisión de todos ellos y les voy a presentar el primero de ellos en el formato de esta diapositiva que hemos creado. Entonces, lo que hemos establecido es aquí arriba en la descripción del control. Hemos tratado de establecer de forma general qué es lo que un auditor esperaría ver durante una auditoría como evidencia de que el control está siendo operado de forma correcta. Y para ayuda de ustedes, he tratado de incluir en cada uno de los controles una o varias referencias documentales que soportan las buenas prácticas o la implantación o la operación de ese control. En la mayoría de los casos estas referencias, bueno, en todos los casos estas referencias son públicas y en la gran mayoría de ellas son gratuitas, se pueden acceder a través de la web. Cuando aparezca una que no es gratuita, les indicaré también para que estén al tanto de que tiene un costo en todo caso. Este es uno de estos controles nuevos que hablábamos que afectan al dominio organizacional. Hablamos de inteligencia de las amenazas, Threat Intelligence. Esperaríamos ver un proceso de identificación de las fuentes de conocimiento. Tenemos 3 niveles de clasificación. Tendríamos que establecer la evidencia de inteligencia de esas amenazas, las actividades y el uso y la utilización de esas amenazas para configurar y definir el proceso de gestión de riesgo de la organización. En este caso, las referencias son de ENISA, que es la Organización de Seguridad de Ciberseguridad de la Unión Europea, del INCIBE
que es el organismo del gobierno español también que se dedica a la ciberseguridad. En este caso el documento está en inglés y también muy interesante, aunque está en italiano, pero creo que tanto ustedes portugueses como los españoles tenemos facilidad también para el italiano, del gobierno de la Agencia de la Ciberseguridad Nacional de Italia, en este caso. El siguiente control habla de la seguridad de información para el uso de los servicios cloud. Aquí las referencias, una de ellas, la primera, es de pago, es la 27017, la ISO 27017, pero también tienen ustedes los Service Level Requirements que aparecen en los servicios cloud, en este caso de Amazon, que son de acceso, son una fuente muy interesante de información acerca de los controles que una entidad como AWS, como Amazon, aplica. Y también el Cloud Control Matrix, efectivamente, de CSA Star, la versión 4.0, que ya está también disponible en la web. Necesitaríamos tener una evidencia en la descripción del uso de los servicios cloud, el alineamiento de esos servicios cloud con requerimientos legales y el establecimiento de la operación de todos esos controles que afectan a los servicios cloud que la organización tiene definidas. Especial atención en este punto, damas y caballeros, señoras y señores, a la situación de transferencia de servicios cloud de un proveedor de servicio a otro, que suele dar bastantes problemas y bastantes dolores de cabeza. El siguiente control habla de la preparación de tecnologías de la información para la continuidad de negocio. En este caso tenemos un estándar ISO, que es la 27031, que ya tiene bastante antigüedad porque es de 2011, tiene costo, pero es el único documento que he encontrado de momento que me proporciona ciertas referencias para la implementación de este control. En todo caso, esperaremos ver los requerimientos de continuidad para la infraestructura TI, los planes, la implementación, la evidencia de implementación, los planes y programas de testeo, los informes, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso del siguiente control, habla de seguridad física y habla de la monitorización de la seguridad física. Esto prácticamente lo hacían todas las organizaciones en las cuales auditábamos. Deberíamos de identificar esos controles de seguridad física, la evidencia de implantación, la evidencia de operación y control, la conexión con el registro de incidentes cuando se produzcan, el testeo periódico de esos controles y la evidencia de cumplimiento con los requerimientos legales y regulatorios de cada localización de cada país, incluyendo, por supuesto, los datos de carácter personal. En este caso tenemos un documento que es de la organización ASIS, de ANSI, que tiene coste. Y curiosamente tenemos un documento muy interesante de PCI, no sé si conocen ustedes el esquema de PCI DSS, que afecta a la protección, son controles de protección para la información de uso en las tarjetas de crédito, pero este es un documento muy completo y que da un detalle de muy bajo nivel en cuanto a los requerimientos de seguridad física, muy interesante. El siguiente control es la gestión de la configuración. Esto a aquellos de ustedes que tengan un sistema de ISO 20000, como no podía ser menos en ITSMF, les sonará bastante el proceso de la gestión de la configuración. Deberíamos de identificar, y en este caso yo les recomendaría establecer una relación tanto con el proceso de configuración como con estos documentos que tenemos aquí para la configuración del hardware, del software, de los servicios y de las redes, que también tiene que ser establecida, documentada, implementada, monitorizada y revisada. Tienen aquí tres referencias, una del gobierno de Andalucía, en España, que está en español, un documento también muy interesante del gobierno australiano y un documento otra vez también muy interesante de la Agencia de Ciberseguridad del gobierno francés, en este caso, que está en inglés. Sobre el siguiente control, el borrado de información, tendríamos que establecer los requerimientos legales y regulatorios que afectan a la evidencia de la proyección de este control, la identificación y clasificación de la información sensible, la selección y definición del método de borrado, la revisión e identificación de las evidencias, etcétera, etcétera, etcétera.
En este caso también tenemos un documento de pago, que es la ISO 27555 de 2021, que da guías para el borrado de la información de carácter personal en este caso, y también un documento del gobierno de los Estados Unidos, el NIST, el SP 800-88, que da unas guidelines for media sanitation. Creo que con ambos estarán más que satisfechos para la referencia técnica. El siguiente control habla del enmascarado, del data masking, del enmascarado de datos, la identificación de información de carácter personal, los requerimientos legales, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso tenemos dos documentos, Deploying Pseudo-Anonymization Techniques, de una entidad de Holanda, en este caso, y aunque está focalizado en el sector de salud, es un documento que creo que es interesante para diferentes sectores y que es utilizable y aprovechable. Y el segundo es un documento de Atlan, que es otra organización que habla directamente de what is data masking y creo que también está perfectamente alineado con el requerimiento de este control. El siguiente control es la prevención de pérdida de datos, Data Leakage Prevention. Tenemos que identificar qué información necesita ser protegida y clasificarla, tenemos que definir métodos de protección, etcétera, etcétera. Y aquí el único documento que he podido encontrar es este de Data Loss Prevention, del gobierno también de los Estados Unidos. Es un documento NIST, no es un SP, pero es un documento NIST también. El siguiente es las actividades de monitorización. Las redes, los sistemas y las aplicaciones deberán de ser monitorizadas o controladas. La mayoría de las organizaciones ya lo hacen. Tendríamos que tener la evidencia de cómo se hace, de cómo se generan eventos cuando se monitoriza, cómo se hace el seguimiento, cómo se establecen los incidentes o las acciones correctoras, etcétera, etcétera. Y aquí el documento más interesante de soporte técnico de este nuevo control es, en este caso, otra vez un documento de NIST, el SP 800-137, que habla de la monitorización continua de la seguridad de la información. Está dirigido a los sistemas de información federal y a las organizaciones, pero, como he dicho en otros casos, es un documento sectorial, pero que es útil para otros sectores también. Y creo que estamos llegando más o menos al final. No me han dado un toque todavía, pero ya no me queda mucho. El siguiente control es el web filtering, el filtrado de páginas web. Deberíamos establecer qué tipo de aproximación queremos para las listas de limitación, la implementación de las herramientas de filtrado, las reglas para todas ellas, la operación y la gestión de todas estas reglas y la formación de las personas para el uso de recursos online. En este caso, curiosamente, encontré un documento del gobierno de Gales, del Reino Unido, muy interesante, y también un documento de Cisco, del fabricante Cisco, es una guía de configuración de seguridad que tiene un capítulo especial de web filtering. El siguiente control es codificación segura. Los principios de codificación tienen que ser aplicados al desarrollo de software. Esto también, de alguna manera, a las compañías, a las organizaciones que hacen desarrollo de software ya lo estaban aplicando, este control. Tenemos aquí varias referencias. Otra vez, un NIST, un SP 800-218. En cuanto a un Secure Software Development Framework, tenemos OWASP, que suele ser la referencia fundamental para este proceso de securización del código. Tenemos una herramienta muy interesante que tiene documentación adicional, que es SonarQube, y también como un caso sectorial, pero muy interesante también, tenemos una guía de ENISA en cuanto a las guías de desarrollo seguro para desarrollo de apps para teléfonos móviles. Muy interesante también. Y creo que, damas y caballeros, esto ha sido todo. He tenido que ir bastante rápido en la descripción de los nombres para cumplir con el tiempo. Solo me queda a presentarles de forma muy rápida los servicios que tienen Netitude. Netitude es una compañía del grupo LRQA que proporciona ciberseguridad directamente. Tiene servicios de test de penetración, de GRC, de Governance, Risk and Compliance, servicios de seguridad gestionado, servicios de respuesta a incidentes SOC y Bug Bounty.
que se supone que es la recompensa de la identificación de vulnerabilidades. Esto lo tuve que mirar en un diccionario porque no sabía lo que era PAPANTE. En todo caso, creo que esta es prácticamente mis últimas diapositivas. Las conclusiones, bueno, pues la gestión de riesgo implica a todos los controles aplicables, como hemos mencionado, para una organización. Hemos visto los cambios que afectan al estándar y al anexo A de la ISO 27001 versión 2022 y es necesario proporcionar una aproximación consistente a la gestión del riesgo apoyándose en los controles del anexo A. Y creo que ahora sí, bueno, estas son dos guías, dos documentos que tenemos una guía de comparación con la versión nueva y antigua. En este caso sería José Oliva quien podría proporcionarles este documento. Y el documento, antes he dicho el MD 2629, no lo sabía exactamente, es el MD 26 de la IAF. Este es el link actualizado que pueden ustedes acceder y bajarse el documento con todos los detalles del proceso de transición a la nueva norma. Y ahora sí, muchas gracias y obrigado por la atención. Graças, Agostinho. São realmente muitos aspectos a ter em conta, ainda que alguns já possam ter merecido um tique numa checklist anterior, e o que se espera então de uma auditoria nesta 27001-2022. Obrigada também por esta espécie de roadmap daquilo que as organizações vão ter de cumprir, claro, querendo estar em conformidade. E ainda também esta partilha de documentos base, certamente muito, muito útil. António Bento, vamos então à nossa sessão de perguntas e respostas nesta próxima meia hora. Obrigada. Obrigado, Daniela. Começar por agradecer ao Agostinho e ao José Oliva terem preparado e terem trazido aqui esta apresentação. Ao Agostinho a forma tão clara e tão mãos na massa como apresentou estes 25 minutos. De facto, passaram rápido, foram muito focados e queremos agradecer porque tocámos em pontos, efetivamente, muito do terreno, e é isso que vamos explorar aqui, deixando também aqui ao nosso fórum a possibilidade de colocarem as questões que entenderem aqui via chat. Teremos naturalmente muito gosto e damos preferência às questões que colocarem, às dúvidas que tiverem, aproveitando aqui o Agostinho e o José Oliva, naturalmente, e a partilha que vamos fazer e o debate que vamos ter. Enquanto não chegam questões, eu lançaria desde já a primeira, Agostinho, e que tem a ver com aquela primeira abordagem, não apenas à ISO 27001 e ao que mudou, mas também ao alinhamento estratégico em termos de frameworks de gestão de risco e frameworks, no fundo, de boas práticas, quer por setor, quer por tema. E a questão é a seguinte: para quem esteja a começar, para quem quer começar agora o seu percurso na implementação de um sistema de gestão de segurança da informação, como é que pode pegar na ISO 27001 e olhar para o mundo de frameworks à volta? Porque, de facto, são muitas e há aqui uma rede de relações entre frameworks. Portanto, começaríamos genericamente assim e depois vamos desfiando. Vale, a ver si puedo explicarlo bien. Realmente la cláusula 4 de la norma habla del contexto. En la mayoría de los casos, históricamente, el requerimiento de esta cláusula se ha interpretado de una forma muy restringida. En realidad, es el punto en el que la organización identifica qué elementos internos o externos afectan a su sistema de gestión y a su seguridad de la información. Cosas tan simples, que parecen tan simples, como si tengo o no tengo servicios cloud, como si tengo o no tengo datos de carácter personal, como en qué país estoy localizado, porque qué leyes me van a aplicar. Todos esos elementos tienen incidencia y la identificación de esos frameworks de control que hemos mostrado forman parte de esa identificación del contexto. Evidentemente, Antonio, claro, me preguntas por los que empiezan. Yo, como auditor, nunca espero que alguien que empieza tenga todo perfecto.
Desde luego no seguirían este negocio si lo hiciese así. Es decir, los auditores tenemos el criterio de auditoría, modulamos el nivel de exigencia, aunque algunos dicen que unos somos más exigentes que otros, pero esperaríamos ver, bueno, pues que el ejercicio de identificación se ha hecho, o por lo menos el intento, incluso aunque no esté perfecto, es decir, bueno, pues vamos a ver por dónde has empezado. Pues mira, he identificado esto. Y también hay que tener en cuenta que esos ámbitos de control extendido que hemos estado allí, cada uno pues tienen 50, 100, 200 controles. Es decir, una vez que he seleccionado esos elementos de alto nivel, lo que tendré que hacer es luego en la parte de tratamiento de riesgo, leerme esos documentos e identificar de esos 50, 100 o 250 controles cuáles son los que son realmente interesantes para mí o son válidos para mí. En todo caso, ya digo, la cuestión es empezar a hacer las cosas, a asumir que uno se va a equivocar, porque una de las grandes ventajas precisamente que tiene un sistema de gestión es la posibilidad de corregir, de aplicar la mejora continua. Y en todo caso, me gustaría que a los auditores nos vieran como personas que ayudamos a las compañías a mejorar lo que tienen, no a fastidiar o a poner no conformidades, sino que intentamos conseguir que mediante la aplicación exacta del estándar la organización consiga un beneficio. Y en este caso, el identificar correctamente los ámbitos de control va a favorecer la protección de la organización. Ok, muito bem, obrigado Agostinho. Tenho aqui mais algumas questões para lançar, mas entretanto chegou-nos aqui uma questão já do fórum e obrigado à Virgínia Linhares, a quem eu mando aqui um abraço. Somos também colegas noutras coisas. A Virgínia coloca-nos aqui a questão, a gestão da capacidade, sendo um controle que ficou arrumado no grupo tecnológico, parece não contemplar a gestão de recursos humanos e somente contemplar os recursos dos sistemas de informação. Esta análise é correta? Esta percepção é correta? Ou temos aqui outra perspectiva? Bueno, hasta ahora, y he de decir sinceramente que esta es una vieja pelea que tenemos no solo en 27, sino en 20.000 también. Cuando te mueves en entornos muy tecnológicos, parece que las personas no tienen relevancia. Y una no conformidad en ISO 20.000 muy frecuente es precisamente esta, es decir, que la gestión de la capacidad no incluye a las personas. Desde luego, en lo que afecta a la versión antigua de la norma, sí lo teníamos en cuenta. Y desde luego, en cuanto a la nueva, menciono no, para mí el criterio de auditoría es que las personas forman parte de la gestión de la capacidad. Ok, portanto, sim, obrigado. Ver a gestão da capacidade, no fundo, também, apesar de estar arrumada na componente mais tecnológica, vê-la de forma transversal, enquanto abordagem mais holística. Ok. Obrigado Agostinho, obrigado à Virgínia e, entretanto, o Hermano, nosso conhecido e habitual presença nestes eventos. Boa tarde, Hermano. Dá os parabéns pela apresentação aqui ao Agostinho e ao José, relativamente ao novo controle da gestão de configurações. O Agostinho fez o paralelo com a ISO 20.000, mas pela leitura da 27.002, fica-se com a ideia de que a abordagem é mais de configuração de cada ativo e não tanto da dependência entre os ativos. ¿É este o entendimiento correcto? Es correcto. Lo que me estoy dando cuenta es que el nivel de calidad de este foro es muy alto. Y me están haciendo preguntas muy difíciles. Agustín, tú eres o auditor. Me gustaría que la mayoría de mis clientes fueran tan buenos como las personas que están aquí en este foro, porque qué barbaridad. Yo creo que la interpretación de Hermano es correcta. En todo caso, el ajuste, digamos, les pido por favor que consideren que todavía no hemos hecho ninguna auditoría.
que nos lo hemos estudiado el estándar y todo esto, pero todavía no hemos hecho ninguna auditoría. Entonces, el mejor conocimiento y el ajuste, digamos, del criterio de auditoría se producen cuando haces cuando haces trabajos de campo, cuando haces auditorías. Entonces, probablemente les podría dar una mejor respuesta sobre estas preguntas dentro de un año. Cuando hayamos hecho bastante trabajo, hayamos afinado el criterio de auditoría y la respuesta será mejor. Entre tanto, yo me acojo a lo que, como ha dicho hermano, a lo que dice la 27.002, a la interpretação que hace la 27.002. Ok, muito obrigado. Obrigado também ao Hermano pela questão tão pertinente. Agostinho, tu referiste aí a questão, no fundo, do papel e do posicionamento do auditor e enquanto auditor, obviamente, a criação de valor tem, no fundo, a ver com um alinhamento também para perceber em que nível de maturidade e de análise de contexto, etc., é que está a organização que está a implementar. E eu colocava a questão agora do ponto de vista do auditor interno, ou seja, que desafios é que uma equipa de auditoria interna pode ter fazendo agora a transição. Porque nós geralmente falamos muito do auditor enquanto o auditor externo, mas o auditor interno tem aqui um papel fundamental, não é? Porque ele, obviamente, internamente é quem vai ser dos motores também da implementação desta transição. Antonio, para mí realmente la diferencia de proceso entre un auditor interno y un auditor externo es prácticamente inexistente. El auditor externo está sujeto a ciertas reglas de acreditación y el auditor interno no, pero desde el punto de vista de ejecución del trabajo de auditoría, para mí no hay mucha diferencia. La cuestión aquí es que efectivamente la auditoría interna es una oportunidad excelente para llevar a cabo ese gap análisis, esa identificación de dónde está la organización y dónde tiene que llegar a la nueva versión de la norma. El proceso más sencillo consiste en obtener una copia de la norma, formarse en la medida que uno pueda y, en todo caso, identificar los SAL o los requerimientos que plantea el estándar y hacerse o utilizar un checklist como este que nosotros utilizamos en la auditoría o crearse uno propio. Cada uno puede modularse como corresponda. Y efectivamente, hacer una auditoría interna y la parte interesante, realmente un plan de acciones correctoras como consecuencia de una auditoría interna no difiere mucho de un plan de implantación de la transición a la nueva versión. Obrigado. Entonces, Obrigado, Agostinho. La figura es muy importante, la del auditor interno, ¿no? Ya sea de la propia organización o ya sea de un tercero que le hace el trabajo. Muito bem. Obrigado, e lançava já, enquanto esperamos que aqui no nosso fórum coloquem mais questões, sintam-se à vontade para ajudar também a dinamizar e a trazer as vossas questões. Lançava aqui uma questão que se prende com uma, entre aspas, novidade aqui na norma, que são os atributos relativamente aos controlos. Em que medida é que os atributos nos vêm efetivamente ajudar? Porque há aqui, no fundo, a perspectiva de que, ao criar os atributos, podemos tornar, no fundo, o processo de análise e de avaliação do risco um bocadinho mais preciso ou mais sólido. Portanto, em que medida é que os atributos dos controlos nos poderão efetivamente vir a ajudar nesta fase de transição e daqui para a frente? Realmente la intención de los atributos es la de facilitar el proceso de selección de los controles, proporcionando información adicional que antes no existía. Yo entiendo que es una buena intención. Hay muchas preguntas sobre esto, pero este es otro de los temas que probablemente no conoceremos su impacto real o su utilidad real hasta dentro de un tiempo. Entonces, habrá organizaciones que los atributos les vienen de sobra porque tienen madurez suficiente,
pero mi experiencia es que las pequeñas empresas, sobre todo en español se dice pymes, ¿cómo se dice en portugués? PMEs, sí. PMEs, las PMEs casi siempre están muy desamparadas, casi siempre tienen un conocimiento muy limitado y necesitan cualquier ayuda. Y mi percepción es que los atributos van en la línea de ayudar a esas pequeñas organizaciones casi más que a las grandes, que tienen ya una madurez mucho más avanzada en la identificación de los controles que necesitan. Muito obrigado, Agostinho. Lançando agora, aqui um bocadinho na senda e no caminho do Hermano, mas falando um pouco de gestão de alterações. Há aqui, aparentemente, o puxar da gestão de alterações também para o corpo da norma. Ele já existia enquanto controlo, não é? Na versão anterior, e de repente aparece-nos aqui também, no fundo, ligado ao corpo da norma. Tem algum impacto efetivo? A mensagem que se quer trazer é que, de facto, estamos à espera, tal como na ISO 20000, ter aqui um alinhamento maior da gestão de alterações para a segurança da informação? Antonio, como auditor veterano, creo que siempre nos pasa que la versión anterior siempre nos parecía mejor que la nueva. Precisamente esta semana he estado de auditoría con un cliente aquí en el País Vasco y ha dado la casualidad de que hemos revisado precisamente esto. Entonces, hay un dato muy curioso, y es que, por lo menos en la copia del estándar que yo tengo, de BSI, en el índice no aparece la cláusula 6.3. Y, sin embargo, en el cuerpo sí aparece. Entonces, creo recordar que había una mención, había el control de Change Management, que era mucho más amplio. El de ahora, el de la nueva versión, creo que me da la impresión de que es más restrictivo. Lo que dice la cláusula 6.3 es un elemento bastante general y hay una referencia, me parece recordar, en la cláusula 8.1 que habla, creo recordar que son los cambios que la organización deberá mostrar, control de los cambios, no recuerdo exactamente cómo queda. Mi opinión es que la descripción del control anterior de la versión anterior era mejor que la nueva. Y efectivamente la nueva pierde bastante fuerza. Porque creo recordar que la anterior de la versión antigua hablaba de todos los cambios. Y le daba, a pesar de estar en un control, facultaba de alguna manera a la organización a gestionar todos los cambios que pueden afectar. Se entiende que por lo menos en la práctica de auditoría que tenemos, que la mayoría de los cambios suelen entrar habitualmente a través del análisis del contexto o a través de la revisión por la dirección. En todo caso, también cuando hago una auditoría de 27001 y alguien me pregunta sobre cómo o más detalles sobre la gestión del cambio, también le referencio al proceso de gestión de cambio de ISO 20000. Está mucho mejor definido y es mucho más consistente. Obrigado, Agostinho, obrigado. Isso traduz, no fundo, aquela percepção que temos que tem que haver sempre uma gestão de versionamentos e um track changes entre normas, porque nós, implementadores e nós, auditores, temos que trazer o rastro daquilo que era melhor, não é? E daquilo que, no fundo, trazia mais valor. Obrigado. Virgínia, eu tenho aqui uma questão sua no chat, mas não sei se não terá ficado aqui a meio. Pedi a sua ajuda, se eventualmente quiser completar. Ok, obrigado. Questiona-nos a Virgínia novamente. As alterações do 6.3 são relacionadas com o sistema de gestão da segurança da informação em alinhamento com a mesma cláusula da ISO 9001, correto? Portanto, é aqui uma pergunta relativamente ao 6.3. A la de gestión del cambio. Sí, bueno, en realidad no únicamente a la ISO 9001, en realidad a la estructura común de alto nivel, que afecta a todos los estándares. Quiero recordar que esta ISO 27001 era la única que no había incorporado todavía esa cláusula 6.3. Entonces, sí, hay un alineamiento.
Hay un aspecto que subyace en esta pregunta y en la anterior que me has hecho, Antonio, y me gustaría aprovechar que, perdón por quitar algo de tiempo a las preguntas, pero me gustaría aprovechar la situación que se produce desde hace tiempo en lo que se llaman los sistemas de gestión integrados. ¿Vale? Cada vez es más frecuente encontrarnos organizaciones que tienen sistemas de 27, sistemas de 20, de 9, de 14, de 45, de 37, de 22.301. Tengo varios clientes telco, por ejemplo, que tienen una integración muy avanzada entre 22.301 y 27.001, por ejemplo, entre continuidad de negocio y seguridad de la información, hasta tal punto que en este caso la organización ha importado la declaración de aplicabilidad de ISO 27001 y la ha convertido en la declaración de aplicabilidad de ISO 27001 y de ISO 22301. Por lo tanto, la organización tiene en un solo documento todos los controles que afectan a la gestión de riesgos de seguridad de información y a la gestión de riesgos disruptivos para la organización. Esto he visto algún intento en alguna entidad con madurez de integración también de controles de 9000 especialmente. Pero digamos que 9, 14 o 45 están un poco más alejados de la posible integración de 20, 27, 22. Pero al final del día, esa integración se producirá y al final del día, entre otros procesos, el proceso de gestión del cambio, de gestión de alteraciones, será uno de los que en un sistema de gestión integrados va a jugar un papel pues, muy importante. Obrigado. Obrigado, Agostinho. Obrigado à Virgínia pela questão que foi ali tocada. A Maria João Nobre coloca-nos aqui uma questão também interessante e que está na ordem do dia e que temos todos na ponta da língua. Na empresa onde trabalha já tem implementada a ISO 27001, vão ter que realizar agora as alterações para fazer a transição para a nova norma. E a pergunta da Maria João é se existe aqui alguma sugestão de metodologia para fazer esta transição e para implementar as alterações, dado que parece necessário realizar muitas alterações e não se podem realizar todas em simultâneo. Portanto, no fundo, que etapas ou que passos é que o Agostinho nos sugere para quem já é certificado e quem já tem a norma implementada realizar a transição? Bueno, me gustaría hacer notar que yo soy auditor, no consultor en este sitio, pero bueno, vamos a verlo. En realidad el proceso de auditoría que hacen todas las consultoras con diferentes matices es el que comentaba antes. Es decir, el proceso es simplemente identificar los requerimientos, identificar el gap y establecer un plan de acciones correctoras. Yo no sé si mi compañero José tiene mejor memoria que yo, pero quiero recordar que tenemos un documento de ayuda en esa transición. No sé si con un nivel de detalle, pero sí con algunas pautas interesantes. ¿Es correcto, José? Sim, Agostinho, é verdade. Nós temos esse documento, eu depois posso partilhar aos interessados. Basta que enviem depois um e-mail para mim, que está os meus contactos no final da apresentação, e nós esclarecemos e clarificamos esses pontos. Está lá, está lá. Eu creio que toca o nosso guia toca também nestes pontos, sim, a apresentação que temos. En todo caso, obrigado, José. En todo caso, Antonio, como decía, no conozco ninguna metodología específica que pueda recomendar más allá de leerse el estándar, crear su propio checklist y trabajar con el plan de acciones correctoras. Si ella o ellos o quien corresponda no se ve capaz, la sugerencia siempre es solicitar ayuda externa. Claro, naturalmente. Obrigado. E ia só acrescentar aqui, Agostinho, o teu papel é de auditor, mas atendendo à importância dos auditores, nós estamos, vocês auditores, nós auditores, temos uma visão também daquilo que foi a implementação e podemos dar aqui este advising e faz parte. Muito bem.
dar aqui uma última nota. Nós estamos, as boas conversas chegam rapidamente ao fim. Nós daqui a pouquinho creio que vai sair o inquérito à satisfação, 2 questões para quem está a participar, portanto avaliem e deem-nos o feedback. Temos aqui 5 minutos, eu tenho 2 questões, se não surgir entretanto mais nenhuma no fórum, mas não se coíbam de colocar mais alguma. A primeira tem a ver com, nós estamos a assistir, sobretudo no domínio da gestão da privacidade e da proteção de dados pessoais, à emergência de um conjunto de frameworks, de tentativas de standardizar um bocadinho as abordagens à inteligência artificial, sobretudo porque, efetivamente, ela está a entrar em força, o machine learning está visivelmente a começar a tocar na nossa vida do dia-a-dia de uma forma muito mais intensa. E a minha questão aqui para o Agostinho, para não ter que perguntar ao ChatGPT, porque obviamente o Agostinho sabe muito mais do que o ChatGPT, a minha questão é como é que aqui a nova norma da ISO 27001 e a nova norma da 27002 e no fundo a família 27000 pode dar apoio às organizações que necessitam de tomar uma série de medidas, de implementar salvaguardas e de gerir risco, tendo em consideração a adoção de práticas de inteligência artificial e de metodologias e de ferramentas. Esta es la fácil, ¿no, Antonio? Vale. Nós começamos do geral para o específico e, portanto, digamos que esta ainda é muito geral. Vale. En el pasado noviembre estuve en un foro de ciberseguridad europeo del sector de automoción en Múnich. Una de las conclusiones que saqué es que la mayor amenaza que el sector del automóvil está considerando es la computación cuántica. Porque un elevado número de controles y de elementos de protección de los automóviles, de los vehículos en general, de los trenes, de los aviones, está basado en criptografía. Por lo tanto, la computación cuántica es un elemento capaz de romper cualquier criptografía de las existentes. Cualquier algoritmo, cualquier metodología. Por lo tanto, ya se ha empezado, ya se hablaron de elementos de control y de acciones y de actividades dirigidas a buscar elementos paliativos de la amenaza que supone la computación cuántica. Si quieres que te diga la verdad, la parte de inteligencia artificial del ChatGPT y todo GP o GPT ha aparecido un poco más tarde. Me parece que ha empezado a meter mucho ruido a partir de enero especialmente. Y lo único que te puedo decir es que a través de Netitude, que como decía forma parte de nuestro grupo, y a través de los elementos de información que tenemos, estamos atentos a esto y los auditores más que tenemos que estar. Yo de momento no tengo noción de acciones que vayan dirigidas a contrarrestar la posible amenaza que puede representar la inteligencia artificial. En todo caso, como decía antes, esto forma parte del contexto de cualquier organización, tendría que ser identificado ahí. Y en todo caso, lo único que puedo decir es que en el momento que tengamos cualquier viso de metodología, de control o de actividades dirigidas a contrarrestar esta amenaza, pues intentaríamos compartirlas y ponerlas en conocimiento. Y cuando lo tengamos, también incorporaríamos ese conocimiento en las auditorías que hacemos y que realizamos los auditores. Los auditores estamos obligados a reciclarnos continuamente. Y a aprender prácticamente todo. Uno piensa que se hace mayor y ha aprendido de todo y es mentira. Todos los días tienes que estar aprendiendo. Así que también con este desafío que es la inteligencia artificial y los riesgos que aporta, las amenazas que aporta, pues también estaremos en la misma.
Muito obrigado, Agostinho, estás a ver? Por isso é que eu perguntei ao Agostinho e não ao ChatGPT, não é? Porque a resposta, obviamente, é muito mais completa e muito mais humana. Obrigado, Agostinho, obrigado ao José Oliva também, obrigado pela vossa disponibilidade, pela excelente apresentação e pela excelente discussão e partilha que permitiu certamente clarificar aqui algumas dúvidas. Obrigado a quem participou no fórum, e basicamente também ajudou a dinamizar aqui a ação. Daniela, vou passar a palavra, agradecendo também este fecho agora, sempre em grande beleza, como é apanágio aqui da nossa chefe da comunicação. Força! Ora, essa, António, só me resta agradecer a ti pela moderação desta segunda parte do nosso evento de hoje, agradecer aos muitos seguidores que acompanham o ITSMF Portugal por se terem juntado a nós nesta sessão. Obrigada pelas perguntas, foi sem dúvida um debate bastante enriquecedor e obrigada, claro, aos nossos oradores, ao Agostinho Lerma e também ao José Oliva que se manteve connosco durante toda a sessão. Fica então esta nota. Na próxima semana, claro que a apresentação será disponibilizada com a gravação do nosso encontro desta tarde, do nosso It's Time to Talk About. Acompanhem-nos nas redes sociais e não se esqueçam então que dentro de um mês, exatamente dia 23 de março, vamos ter, neste caso, um Hot Hands-on Talk. Vamos ter exemplos práticos e a apresentação de vários projetos com a Redshift sobre o Decreto-Lei 65/2021 e o QNRCS, duas ferramentas ágeis e impulsionadoras da ciberresiliência, algo que está mesmo muito na atualidade dos dias de hoje. Continuação de uma boa tarde. Obrigada por estarem com o ITSMF. Até à próxima.